Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anabel Rodríguez y hoy les vengo a hablar sobre el sistema esquelético y las articulaciones en la cabeza y cuello. Generalidades, tópicos, superficie. Huesos del cráneo y cuello. Músculos de la cara y cuello. Venas de la cabeza y cuello. Arterias del cuello. Nervios de la cabeza y cuello. Superficie, vista anterior. En la superficie de la cara donde tenemos la piel se encuentran tejidos anixiales como los pelos. Tenemos mucosa conjuntival, mucosa bucal, así como en la cara se encuentran varios órganos sensoriales como lo son el órgano de la audición, el órgano de la visión, el órgano olfativo y el gusto en la lengua. Huesos del cráneo. Los huesos más importantes del cráneo son el hueso que se encuentra en el fronte, el hueso frontal, luego le sigue el hueso maxilar inferior y maxilar superior. Ambos se relacionan a través de sus estructuras alveoladas que le darán continuidad a los dientes. Hueso parietal, un hueso más bien lateral de la cabeza. Hueso temporal y hueso cigomático que darán forma a la órbita del ojo. Hueso nasal, lagrimal, hueso esfenoide, que se va hacia la parte interior del cráneo. Hueso occipital, hueso exmoide, que es un hueso medial, más bien interno del cráneo. Hueso vomer, es el hueso más bien interno del cráneo que formará parte del hueso nasal y del paladar duro. Huesos del cuello. Estos huesos, denominados con la letra C de cervical, se denominarán de la siguiente forma. Hueso atlas. Este que sostiene el cráneo se llamará atlas cervical 1. Luego le sigue el axis, que se diferencia por su diente prominente. Este se llamará axis cervical 2. Luego cervical 3, cervical 4 y así sucesivamente hasta el cervical 7. Articulaciones de los huesos del cráneo y la cara entre sí. En la cara hay muchas articulaciones, la más importante de ellas la ATM, y otras con muy poca o ninguna movilidad llamadas suturas. La ATM, articulación temporomandibular, es la unión entre el maxilar superior y el maxilar inferior mandíbula con el hueso temporal del cráneo. La ATM es la encargada de mover el hueso de la mandíbula. Es en sí la articulación entre el cóndilo de la mandíbula y la fosa mandibular, que es cuenca del hueso temporal. Una característica única de la ATM es el disco articular. Esta carece de nervios y vasos sanguíneos, por lo que es insensible al dolor. Este disco articular acompañará al hueso en todos sus movimientos. En su parte posterior se encuentra con el músculo pterigoideo lateral, un músculo de la masticación, y en su parte anterior se encuentra con el tejido retrodiscal, que está abastecido de nervios y vasos sanguíneos. Hay que recalcar que cuando la boca se abre, el único hueso que se mueve es la mandíbula. Huesos del cuello. El cuello tiene dos articulaciones pequeñas en el lado derecho e izquierdo de cada hueso que compone el cuello, por lo que este le dará movimiento a la columna vertebral en forma limitada hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Gracias. Buenas, profe, ¿cómo está? Mi nombre es Emil Colina y yo les voy a hablar sobre los músculos de la cabeza, del cuello, de la masticación, la expresión facial, del cuello, triángulo y cervicales. Los músculos de la masticación. Este tiene cuatro músculos, que es el meseter, el temporalis, pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. El meseter, primero que todo, el meseter, músculo que eleva la mandíbula para cerrar la boca. El temporalis es el músculo que eleva la mandíbula para cerrar la boca. El pterigoideo medial, músculo que ayuda a elevar la mandíbula. El pterigoideo lateral, que es el músculo que ayuda a protruir la mandíbula. Bien,
Este, luego tenemos los músculos de la expresión facial, que está el frontal, orbicular de los ojos, cigomático mayor, cigomático menor, el bucinador, orbicular de la boca. Y bueno, el frontal es el músculo que eleva las cejas y arruga la frente. El orbicular de los ojos, músculo que cierra los ojos. El cigomático mayor, el músculo que sonríe. El cigomático menor es el músculo que ayuda a sonreír. El bucinador es el músculo que ayuda a sonreír y a soplar. Y por último, orbicular de la boca, que es el músculo que cierra y protruye los labios. Y bien, luego tenemos los músculos del cuello, que está el esternocleidomastoideo, escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior. Y bueno, el esternocleidomastoideo es el músculo que rota y flexiona el cuello. El escaleno anterior es el músculo que flexiona y rota el cuello. El escaleno medio es el músculo que flexiona y rota el cuello. Y el escaleno posterior, que es el músculo que extiende y rota el cuello. Bien. Tenemos los triángulos cervicales. El triángulo posterior del cuello, delimitado por el esternocleidomastoideo, la mandíbula y la línea media del cuello. La línea media del cuello. Contiene glándulas, tiroides, tráquea, esófago, y vasos sanguíneos. Y el triángulo posterior del cuello, delimitado por el esternocleidomastoideo, el trapecio y la clavícula. Contiene vasos sanguíneos y nervios. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Castillo y le voy a hablar sobre el sistema nervioso periférico, exactamente de los nervios craneales de la cabeza y cuello, ya que representan una estructura neurológica compleja y fundamental que integra funciones sensoriales, motoras y autonómicas. Son 12 pares de nervios que emergen directamente al encéfalo, troncoencefálico y procefálico. Se distribuyen principalmente en la cabeza y cuello, excepto al nervio accesorio. Todo nace dentro de la cavidad craneal. Puede ser sensitivo, motórico o mixto. Controlan funciones como la visión, audición, olfato, gusto, movimiento, expresión facial, deglución, fonación y funciones autonómicas. Primer nervio olfatorio. Es una transmisión de la información sensorial relacionada con el sentido del olfato, desde la cavidad nasal hasta el cerebro. Se ubica en la parte posterior superior de cada cavidad nasal. Es uno de los nervios craneales más cortos. Segundo nervio óptico. Su función principal es la transmisión de la información visual para la percepción de imágenes de un nervio craneal que transmite el impulso visual desde la retina hasta el cerebro, específicamente del tálamo y la corteza visual. Tercer nervio oculomotor. Controla la mayoría de los músculos extraoculares. También inerva el músculo elevador del párpado superior. Participa en la función parasimpática de la constitución pupilar y la acomodación del cristalino a través del ganglio ciliar. Se localiza en el céfalo y su trayectoria se basa en la fosa intercalcular, la interna ambiente y la figura orbitaria superior hasta llegar al ojo. Cuarto nervio tronclear. Su función principal es controlar la rotación interna de insclotoración, descenso y abducción del globo ocular en el nervio motor más delgado. Quinto nervio trigémico. Es el nervio más grande y uno de los más importantes en el cuerpo humano. Es un nervio
origina en el tronco encefálico, específicamente en el bulbo raquídeo. Décimo nervio vago. Es un nervio mixto más extenso y con la distribución más amplia en el cuerpo humano. Juega un papel fundamental en el sistema nervioso parasimpático, controlando una alta gama de funciones. Décimo primero, nervio accesorio. Es un nervio craneal con características distintas que tiene orígenes dobles, tanto craneal como espinal. Es puramente motor, que significa que sus funciones principales es controlar el movimiento en ciertos puntos. Décimo segundo, nervio hipogloso. Es un nervio motor fundamental para los movimientos de la lengua y se origina en el bulbo raquídeo y una de las partes del tronco encefálico. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Jenny Gacho y yo les vengo a hablar sobre la vacuolización sanguínea y telifática. La vacuolización sanguínea y telifática es la red de vasos que irriga el cuerpo. La vacuolización sanguínea transporta la sangre con oxígeno, nutrientes y desechos a través de las arterias, de las venas, de capilares para nutrir y depurar los tejidos. Vacuolización telifática. La vacuolización telifática recoge el exceso de líquido intestinal del linfa de los tejidos, filtra el jálico y devuelve la sangre, además de ser crucial de la humanidad. Ambas virtudes virtuales para equilibrar el líquido de nutrición de las células de la defensa del órgano. Arterias. Las arterias son vasos sanguíneos que transportan la sangre del corazón hacia el resto del cuerpo. Generalmente lleva la sangre rica en oxígeno, excepto las arterias pulmonares. Tiene paredes gruesas y elásticas para soportar la alta presión sanguínea y de bombardeo. Distribuye la sangre de todos los tejidos y órganos. Cariotatía. Es una principal arteria que suministra la sangre oxigenada a la cabeza y al cuello. Hay una de cada lado del cuello. Cariotatía común que se divide en interna y externa para el cerebro y la cara. Vértebra. La vértebra es una arteria fundamental que asciende por el cuello a través de las vértebras claviculares. De ahí su nombre y junto con la cariotatía. Suministra la sangre del cerebro, especialmente a través del posterior del tronco y encefálico y cefálico al cerebelo. Son cruciales para la irrigación cerebral. Las venas. Las venas son vasos sanguíneos que transportan la sangre de los tejidos del cuerpo de vuelta hacia el corazón. Generalmente lleva la sangre desoxigenadas, excepto a las venas de los pulmones. Tienen paredes gruesas delgadas, a menos elásticas para la arterias, ya que la presión sanguínea menos de altas. Muchas venas, especialmente extremidades, contienen válvulas para evitar el exceso de sangre. Yugula es una de las principales venas del cuello que drena la sangre desoxigenada de la cabeza y el cerebro, llevándola de vuelta hacia el corazón. Hay dos tipos de principales de cada lado: yugula interna y yugula externa. Recoge sangre en diferentes regiones de la cabeza y cuello. Drenaje periférico. El drenaje periférico es un proceso mediante el cual el sistema linfático recoge el exceso de líquido del linfa
de proteínas, productos desechos de los espacios intencionales de los tejidos del cuerpo, lo transportan a través de la red de los vasos del linfático y galifo del linfático de conducta de fundamental devuelve a terreno sanguíneo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristiani Castillo y el día de hoy les vengo a hablar sobre los órganos y funciones del cuello y cabeza. Comenzando por las cavidades orales. Están principalmente compuestas por órganos y entre ellas encontramos los labios, que nos sirven para tomar alimentos, ya sean sólidos o líquidos, para expresiones faciales, para hablar, para sellar la boca. También tenemos las mejillas, que son para almacenar los alimentos. Tenemos la lengua para mover los alimentos, la deglución, el gusto, el hablar y la limpieza bucal. También tenemos el paladar, que se encuentra el paladar blando y el paladar duro. También tenemos las amígdalas, que sirven para la defensa inmunológica, la úvula, y principalmente se encarga de que los alimentos no pasen directamente hacia las cavidades nasales. Posteriormente continuamos con las cavidades nasales. Es una estructura compleja que se encuentra dentro de la nariz. Están las fosas nasales, son las aberturas faciales por donde entra el aire hacia el cuerpo. La vestíbula nasal es la porción más anterior y dilatada de la cavidad. Está el tabique nasal, que se encarga de mantener las dos fosas por separado. El cornete nasal está dividido en tres partes: superior, medio e inferior. El miembro mucoso, que se encarga de producir moco. También está la región olfatoria. La laringe está compuesta principalmente por cartílago y músculos ubicados en el cuello. Y entre ellos se encuentra el cartílago tiroide, el cartílago cricoide, el cartílago aritenoide y cuerdas vocales y la glotis. La faringe está dividida por tres partes, que es la nasofaringe, orofaringe y lorofaringe, y tiene sus dos principales órganos, que es la epiglotis y el cartílago corniculado. La epiglotis se usa principalmente como una tapa o como una válvula. El cartílago contribuye en las estructuras de las entradas. Las glándulas salivales son las encargadas en producir saliva, que muchos dirán que es solamente una simple agua, pero de hecho no, porque la saliva está compuesta por miles de compuestos y tenemos como sus órganos principales que son las glándulas parótidas, y se encargan de la digestión de los carbohidratos. Las glándulas submandibulares y se encargan de la digestión de carbohidratos y grasa, y las glándulas sublinguales. Las tiroides son órganos endocrinos cruciales que tienen una forma extraordinaria como de mariposa, y sus órganos principales son los lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. El istmo es una membrana delgada de tejido conectado a los lóbulos
dándole como una forma muy característica de mariposa. Los lóbulos piramidales, los folículos tiroideos y las células C. Muy buenos días, mi nombre es Anaí Rodríguez y mi punto es el encéfalo. El encéfalo está constituido por miles de millones de nervios, además de tres partes fundamentales, que serían el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Este pesa 1,4 kilogramos en adultos y además está protegida por la cavidad craneal, tres meninges y también tiene líquido cefalorraquídeo. Profundizando más en ello, tenemos el cerebro. El cerebro es la parte más amplia del encéfalo y está dividido en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Estos mismos tienen una división que se le dice cisura y tiene surcos y circunvolución. También está dividido en 4 lóbulos, que serían el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. El lóbulo occipital se encarga de la visión. El lóbulo temporal se encarga de la memoria y la audición. El lóbulo frontal se encarga de los movimientos motoros y el lóbulo parietal se encarga de los sentidos. Tenemos lo que es el cerebelo. Este está formado por 2 hemisferios y un vértice central. Como se ve en esta imagen, el vértice central divide los 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. También está conformado por 3 lóbulos, el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo floculonodular. Estos se encargan de la postura y del equilibrio. También de cómo pestañeamos y respiramos, que son acciones que no pensamos en hacer. También está el tronco encefálico. El tronco encefálico es lo que une el encéfalo con la médula espinal. Este se divide en el mesocéfalo, que tiene reflejos, que nos ayuda en los reflejos y la temperatura. El puente, que nos ayuda en el sueño y también en el ritmo respiratorio. En el bulbo raquídeo, que nos ayuda con la respiración. Y el tálamo, que procesa la información y la transmite a la demás parte del cerebro. También tenemos la médula, que es la que conecta la médula espinal con el tronco encefálico para que éste lo conecte con el resto del encéfalo. Muchas gracias.